Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta tercera semana vamos a seguir trabajando con el tema de funciones y vamos a trabajar con algunos tipos de funciones, como son las funciones polinomiales, racionales y las que contienen radicales, digamos, como para expandir un poquito esos temas, ¿no? Y detallarlas un poco más. Bien, entonces vamos a entrar con las polinomiales, ¿no? Los polinomios, o sea, son todas aquellas potencias mayores a uno. Por ejemplo, la más común de todas sería la cuadrática, pero hay del cubo y así sucesivamente, ¿no? Aumentando su exponente. Una característica que tienen todas, absolutamente todas las funciones tipo polinomio, es que son continuas. O sea, cuando digo que son continuas es que no tienen ningún tipo de interrupción, ¿de acuerdo? Entonces no es, por ejemplo, como las funciones atrozos, ¿no? Que puede uno encontrarse como algo así, ¿no? Donde hay una zona donde la función simplemente no está definida. O por ejemplo las funciones que tienen eh, radicales, ¿no? Donde muchas veces simplemente funcionan para una parte del dominio, para una parte de los números reales. Es decir, que su dominio está acotado. En las funciones polinomiales, como son continuas, en principio su dominio son, si no se especifica otra cosa, siempre van a ser todos los reales. No tienen ningún tipo de indeterminación, ¿de acuerdo? Ni asíntotas ni nada por el estilo. Entonces, son, digamos, de las más fáciles de trabajar. Muy bien, eso, por ejemplo, hace que la mayoría de ellas sean derivables, ¿no? Si no es que es de la totalidad. Muy bien, entonces vamos a analizar las cuadráticas en principio, ¿no? Vamos a iniciar con ellas, las más sencillas de todas. Entonces, para hacer eso vamos a detallar primero cuáles son sus raíces. ¿De acuerdo? Eso ustedes más o menos yo creo que ya lo saben hacer. También vamos a graficarla y a ver qué otra información le podemos obtener. Entonces, primero las raíces. ¿Cómo podemos encontrar las raíces? Los cortes de la gráfica de esa función con el eje X. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, llamémosla fx, ¿de acuerdo? Entonces, fx, vamos a decir que su gráfica, su representación gráfica es en y, ¿de acuerdo? Entonces, las raíces las encontramos cuando y vale 0. O sea que esto se nos convierte en... Muy bien. Y entonces así vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Podríamos factorizar, pero no quiero pensar en ese momento o no sé cómo factorizarla. Entonces voy directamente a la fórmula cuadrática. Entonces hay dos tipos de raíces. Unas son las raíces que están en los números reales, ¿de acuerdo? Esas típicamente las vamos a encontrar cuando la parábola que representa esa función cuadrática corta con el eje X. Las que están las que no hacen parte de los números reales, sino de los números complejos, corresponden a aquellas gráficas cuando no corta, ¿de acuerdo? Muy bien, y eso sucede cuando los valores dentro de esta raíz son negativos. Entonces, en esos casos tenemos raíces que no son que no hacen parte de los números reales. Y está sucediendo el caso que estoy señalando aquí, acuerdo de la derecha. Bien, vamos a meter los valores aquí en nuestra fórmula cuadrática. Entonces esto sería menos 25, perdón, menos 5
Ya le estaba elevando al cuadrado antes. Entonces más menos, ahora sí 25, que es el b al cuadrado, menos 4, por el valor de a que es menos 2, y por el valor de c, ¿de acuerdo? Que es 0, ¿de acuerdo? C es el término independiente que no aparece aquí, ¿de acuerdo? Como no aparece aquí, entonces debemos suponer que eso vale 0. Es entre 2a, que sería 2 por 2, 4, ¿no? Bueno, menos 2. Aquí. Nos va a dar menos 4 ahí. Entonces esto es menos 5 más menos raíz de, como todo este 0, nos queda de 25. Raíz de 25 es 5 y este es menos 4. Aquí vamos a obtener dos posibles valores de x. Por un lado, un x1 cuando tomamos más, aquí, ¿de acuerdo? Cuando tomamos el valor positivo de la raíz, nos va a quedar un 0. Y un x2, cuando tomamos el valor menos, nos va a dar menos 10 sobre menos 4. Menos y menos nos da más. Y entonces 10 cuartos es aproximadamente 2.5. Bueno, es exactamente 2.5. Esa raíz vale 2.5. Muy bien, esas son las raíces. Ahora, la ecuación nos da en el coeficiente que acompaña el x cuadrado, nos da una que es negativo. Eso significa que la parábola abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Que tiene que estar haciendo algo así, ¿de acuerdo? Corta en 0 y corta en 2.5. Bien, nosotros nos vamos a agregar ahora la gráfica. Muy bien, entonces detallemos ahora esta misma gráfica, pero en GeoGebra. Vamos a borrar acá. Y tenemos la función menos 2 x al cuadrado y más 5x. Pues fíjense, aquí están en la función. Y las raíces, vamos a encontrarlas acá. Fíjense dónde está el punto en el menú, aquí arriba a la izquierda, al lado de la flechita donde tengo el puntero, aparecen aquí una serie de opciones si yo le pico. Una es ubicar un punto, otra por ejemplo encontrar una intersección entre dos curvas, y aquí aparecen unos que son los extremos, que me dice los máximos y los mínimos, y esta de raíces me ubica los cortes de la gráfica con el eje X. Le doy aquí la tengo seleccionada y ahora nada más selecciono mi gráfica. Y fíjense aquí, ya están mis raíces. Cambio de nuevo a la flecha. Entonces, vamos a ubicar esas raíces. Quiero ver las coordenadas. Pero acuérdense que una es 0. Fíjense, ahí está, 0,0. Y la otra, 2.5. Ahí están nuestras raíces. Ahora, lo que yo quiero que veamos es qué sucede a medida que vamos cambiando algunos parámetros. Entonces, fíjense que aquí, en este caso, C era 0. Entonces, ¿qué pasa si yo le sumo un valor? Digamos 5. Entonces, lo que esperaría es que al sumarle, estoy elevando la gráfica. Entonces, si le sumo, esto va a quedar, fíjense,
El valor máximo aquí en este caso sería en 5. Sería, más allá de 5, o sea que a todo le estoy sumando 5, ¿de acuerdo? Aquí está el valor máximo. Y las raíces han cambiado, ¿de acuerdo? Porque dentro, si se acuerdan, en la fórmula cuadrática, estamos agregando el término que es 4AC. Antes 4AC era 0 porque C valía 0. Ahora vale 5. Entonces, eso está cambiando los valores de las raíces. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora le voy cambiando aquí este valor y voy a comenzar a colocar valores negativos? Lo que esperaría es que baje de posición la gráfica. Vamos, voy a ponerle más 2 solamente para que veamos cómo va bajando. Aquí 0, que era el que teníamos originalmente. Y ahora voy a poner su valor negativo, menos 1. Bien, ahí bajó un poco. Voy a poner un valor un poco más grande, digamos, menos 3. Ahora ha bajado mucho más y todavía presenta raíces en los reales. Recuerdo que son estas dos. ¿Qué sucede si cambio ahora a 4? Swap. Ahora, fíjense que en X, cuando cambio C a menos 4, ya no está haciendo cortes con el eje X. Ahora, las raíces que tiene ese polinomio están en los números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, las raíces reales no existen en este caso. Muy bien. Entonces, espero que esto les haya aclarado un poco cómo funcionan las raíces y cuáles son los parámetros que están ahí complicando un poco el asunto. Esto solamente he visto cómo cambia el valor de C, pero también podría suceder si cambio también los otros parámetros, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso se los dejo a ustedes para que jueguen con esto y en su casa y miren qué cosas suceden, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que es importante de estos polinomios en general, fíjense que la cantidad de raíces en este caso son 2. Su exponente es 2. La cantidad de raíces o el máximo de raíces que puede contener un polinomio, una función polinomial, está relacionado con el exponente. Entonces, una función cuadrática, uno esperaría que pueda tener hasta, o sea, su valor máximo, hasta 2 raíces, ¿de acuerdo? No va a tener más raíces reales, ¿de acuerdo? Puede tener una, dependiendo del caso, como sea la función, o puede no tener ninguna, como fue el caso cuando pusimos el menos 4, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con una función que sea un polinomio grado 3, o sea, una función cúbica? Esto, fx, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucedería? Muy bien, lo primero es que para poder resolver esto necesitamos encontrar las raíces, ¿de acuerdo? Existe una fórmula, no es tan fácil encontrarla a veces en los libros, pero que es el equivalente de la fórmula cuadrática para grado 3. Ahora no recuerdo si existe también para grado 4, pero seguro hasta el 3 sí hay, pero no es muy usual. Lo típicamente que se hace es que para encontrar las raíces se aplica la misma idea de antes, es decir que y es igual a fx, entonces tenemos esto, sí, ¿de acuerdo? Claro, en este caso sencillo yo puedo despejar, ¿de acuerdo? Pero no siempre es posible. Entonces, aquí tenemos y entonces tendríamos que obtener la raíz cúbica, ¿de acuerdo? En los casos que no es posible despejar, habría que factorizar, ¿verdad?
Si no es posible factorizar, habría que aplicar la fórmula general, que no recuerdo ahora cuál es, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que habría que hacer. ¿Cuántas cantidades de raíces? Bueno, olvidé aquí, se los voy a anotar de todos modos, que las cuadráticas contienen hasta 2 raíces reales. Las cúbicas contienen hasta 3. Bueno, entonces vamos a ver cómo podrían ser esas raíces, ¿de acuerdo? Nos devolvemos al GeoGebra y vamos a ver cómo es esa función. Entonces tenemos x al cubo y vamos a poner x al cubo menos 1. Fíjense que ¿qué forma tiene? Tiene una forma bastante particular. Primero es una función creciente, luego cambia aquí, ¿de acuerdo? Se comienza a volver un poco plana, ¿no? Y vuelve a ser creciente, ¿de acuerdo? Esta función, por como está, solamente tiene una raíz, fíjense, es exponente 3, pero nada más tiene una raíz. Ahora, ¿qué sucede si comienzo a cambiar los parámetros? Voy a poner un valor más negativo, digamos 3. La raíz cambia, pero lo único que sucedió es que se hizo un poco más para abajo. Voy a ahora agregarle valores positivos, más 2, a ver qué sucede. Y ahora sucede lo mismo, solamente que elevamos nuestra gráfica. ¿Qué sucede ahora? En x igual, perdón, si le agregamos un 0. Entonces contiene solamente esa misma raíz y lo único que hicimos fue elevar allí. Ahora podemos seguir agregando valores, digamos, si quieren un x por aquí. Y ahora, cuando agregamos uno de ellos, lo que encontramos es que aparecen ahora sí 3 valores, 3 raíces reales. ¿De acuerdo? Eso es lo que acaba de suceder. Aquí ahora la función es x a la 3 menos x. ¿De acuerdo? Dejemos un momento la función como estaba originalmente y quiero copiarla para ustedes ahí en la presentación. Muy bien, y está. Bien, esta es la de, si lo voy a escribir, esta sería nuestra función, como dijimos de x a la 3, ¿de acuerdo? Entonces cuando agregamos 1, o el menos 1, acuérdense que agregar menos 1 haría que baje. Si agregamos un número positivo, más 1, lo que va a hacer es que esta misma gráfica solamente se eleve. ¿De acuerdo? Entonces ahora veamos qué sucede cuando le agregamos el x. Entonces vamos a colocarlo aquí también, para que la tengan y la puedan consultar. Vamos a ver esta raíz también en las coordenadas, que les parezca allí. Muy bien. Bien. Quiero que aparezca el valor, o sea, la forma de la función aquí. Vale. Aquí ya está.
Fíjense, además de eso, una cosa interesante es que esta función desde menos infinito viene creciendo y cuando comienza a llegar alrededor de menos 0.5, un poco antes, se hace decreciente y después de 0.5 vuelve a ser creciente. Entonces tiene unos intervalos de monotonía y más adelante cuando pues avancen en sus estudios de cálculo van a darse cuenta que cuando hay un máximo o un mínimo suelen haber esos cambios de la monotonía, es decir, si es creciente se vuelve decreciente y así, ¿de acuerdo? Vamos a pegar esta gráfica, ok, muy bien, esta sería entonces la gráfica de x a la 3, creo que era más x menos x, ¿verdad? Muy bien. Bien, eso es. Ahora tratemos de pensar en las funciones que son racionales, ¿de acuerdo? Bien, como primer ejemplo, vamos a ver una función racional de este tipo, es decir, en el denominador tenemos exponente 1 en la x. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Primero, vamos a ver dónde se indetermina, ¿no? Cuando ese denominador se hace cero. Entonces pensemos en este denominador, es 4x menos 12. Aquí vamos a ver las indeterminaciones. Bueno, esto con el fin de establecer cuál es el dominio. Vamos a suponer que el dominio son todos los números reales, pero sabemos que aquí hay problemas abajo, cuando esa función se hace cero en el denominador. Muy bien, si factorizamos, esto sería de esta manera. Entonces, cuando 4x menos 3 se anula, pues se anula cuando x es igual a 3. Bien. ¿Cuándo es creciente? ¿Cuándo es decreciente? Fíjense que si yo tengo valores aquí mayores a 3, valores mayores a 3 en x, digamos un 4 por 4 16, eso de aquí es positivo. Lo de arriba también es positivo, por lo tanto la función es positiva. ¿De acuerdo? Vamos a tener una función que va a tener un valor positivo. Sin embargo, a medida que este x crezca, ¿qué va a suceder? El denominador crece y entonces la función se va haciendo más pequeña. Sí, va a ser positiva, pero al crecerse x, crece el denominador y todo el valor de la función decrece. Entonces, más allá de x igual a 3, la función es positiva, pero decreciente. ¿Qué sucede para valores menores a 3? Para valores menores a 3, a medida que esto se haga eh, más y más grande en valor absoluto, la función tal vez sea negativa, ¿de acuerdo? Pero también el valor absoluto del denominador va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Y la función se va haciendo más chiquita, ¿de acuerdo? Al hacer esto mucho más grande, todo el valor numérico de esta expresión se va haciendo más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cómo funciona eso ya en vivo en nuestra gráfica. Vamos a armar nuestra gráfica aquí en GeoGebra, ¿verdad? ¿Cómo estaría? Entonces aquí es muy fácil escribir este tipo de funciones, ¿verdad? Vamos a decir que fx es igual a 1 y nada más le ponemos el slash,
y automáticamente nos pone a escribirnos nuestra función. Este es un 7, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos 4x menos 12. Bien, aquí está. Muy bien. En x igual a 3 es donde dijimos que estaban nuestros problemas, fíjense. Aquí comienza a aparecer una asíntota vertical en x igual a 3. La función, digamos, desde menos infinito hasta el 3, es decreciente, como vimos, y era negativo. Decreciente y negativo. ¿De acuerdo? Trata de acercarse al 3, pero nunca lo alcanza. ¿De acuerdo? Ese es el significado de que en x igual a 3 hay una asíntota vertical. Ahora, también mencionamos que a partir del 3, de 3 hacia el infinito, la función era positiva, pero además de eso, era decreciente. Entonces fíjense, aquí la función también es decreciente. Bien, voy a copiar la gráfica de esta función para ustedes aquí. Muy bien, como segundo ejemplo tenemos una función ahora cuadrática en el denominador. Entonces, para proceder con estas, lo que tenemos que hacer es factorizar nuestro denominador. Aquí tenemos esta función h de x al factorizar. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. También podrían utilizar la fórmula cuadrática, pero en este caso es de los más sencillos. Entonces esto es más 3 y esto es x menos 3. ¿Verdad? Acuérdense de su curso de taller de matemáticas. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esto factorizado cuando la función es 0. Perdón, cuando este denominador se hace 0. Por un lado está la posibilidad de x igual a menos 3, que haría 0 este paréntesis o este factor de la izquierda, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es x igual a menos 3. La segunda está con el factor de la derecha. Eso implicaría que esto sea 0 cuando x sea igual a 3. Bien, entonces con estas raíces lo que vamos a encontrar parecido al caso donde no teníamos exponente 2 son dos asíntotas verticales. Entonces veamos cómo funciona eso en nuestra gráfica. Bien, aquí ya está graficada. Fíjense, no presenta ningún tipo de raíz, no hay cortes con el eje X. La función inicialmente desde menos infinito hasta menos 3 es creciente, ¿de acuerdo? Es creciente, incluso en la otra rama, aquí en menos 3 ya está la asíntota, fíjense, ¿de acuerdo? La otra rama de la función viene por acá para valores mayores a menos 3. La función sigue siendo creciente, fíjense, por acá, sigue siendo creciente. Ya después, digamos que se va suavizando y casi pareciera ser plana, pero sigue siendo creciente hasta x igual a 0. A partir de x igual a 0, disminuye su valor, se vuelve decreciente. Llega la otra asíntota, que es x igual a 3, de la otra indeterminación, y ahí es decreciente. Ahora, pasando a la siguiente rama, la función continúa siendo decreciente, ¿de acuerdo? Viene desde la asíntota, continúa siendo decreciente, y fíjense que esas asíntotas, x igual a menos 3 y x igual a 3, son asíntotas verticales. También tiene una asíntota que es horizontal, ¿de acuerdo? Que es el eje X. Muy bien. Este asunto de las asíntotas, no se preocupen. Más adelante
cuando avancen en sus estudios de cálculo vamos a poder encontrar de forma más sencilla esas asíntotas. Por ahora, sepan que existen y que provienen de esas indeterminaciones, ¿de acuerdo? Entonces es lo que necesitan saber ahora. Vamos a agregar aquí la gráfica. Yo espero que, bueno, que estén trabajando con esas gráficas también, les va a ayudar un montón, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar ahora, ya para terminar, a las funciones que contienen radicales, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para trabajar con esto hay que trabajar algo muy parecido como con las desigualdades, ¿de acuerdo? Hay que elevar nuestras desigualdades. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Pues tenemos que averiguar cuándo aparecen las indeterminaciones. En estos casos, cuando tenemos funciones con una raíz cuadrada, la indeterminación sucede cuando tenemos algo negativo adentro. Entonces, para encontrar la indeterminación, vamos a decir que esto, todo lo que está adentro, va a ser negativo, ¿de acuerdo? Es decir, menor que cero. Acuérdense, no despejamos, sino que tenemos que factorizar. Este caso de factorización es muy sencillo. Este es menos 3 y x más 3. Entonces, decimos que esto es menor que 0, por lo tanto, negativo. Para que esto sea negativo, existen dos posibilidades. La primera, s positivo, s negativo. Y la segunda es que este sea negativo y el otro positivo. Este lo llamamos solución 1, solución 2. Entonces, ¿cómo sería la solución 1? X menos 3 negativo nos daría un X que sea menor que 3. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, X más 3 positivo sería decir que X tiene que ser mayor que menos 3. ¿Cómo vemos eso en nuestro nuestra recta numérica? Pues los menores a 3 son todos los que están a la izquierda del 3 y los mayores al menos 3 son todos los que están a la derecha del menos 3. Aquí sí hay una solución porque existe la intersección, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución sería de menos 3 hasta el 3, ¿de acuerdo? Acuérdense que son intervalos abiertos porque no puede tomar el valor de 3 o de menos 3. Bueno, no, en este caso no funciona eso, ¿de acuerdo? Pero sí son valores, intervalos abiertos. Bien, ahora vamos con la otra opción. En la otra opción, lo invito a que ustedes lo hagan. En esta otra combinación, lo que van a encontrar es que no hay intersección, ¿de acuerdo? Ya que el conjunto es vacío. Y entonces, al no haber intersección, la única solución posible sería, o la solución total, sería el intervalo de menos 3 hasta el 3. ¿De acuerdo? La función sí puede tomar valores de x igual a 3 y menos 3. Lo que harían es que la función se hace 0. ¿De acuerdo? Y esa sería, digamos, las raíces. Entonces, vamos a escribir aquí también las raíces. Son en x igual a 3 y x igual a menos 3. Porque ahí, en esos valores, se hace 0. ¿De acuerdo? Esas serían nuestras raíces. Ahora, ¿qué sucede con la gráfica? Veamos qué forma tiene.
Bueno, antes de eso, veamos lo siguiente. La función puede ser positiva o negativa. Acuérdense, cuando tomamos una raíz cuadrada, siempre existen las dos, el más y el menos. ¿De acuerdo? Entonces van a haber dos ramas. ¿De acuerdo? Una que va a ser negativa y otra que va a ser positiva. Para valores mayores a 3 o a menos 3, aquí es donde se va, digamos, a establecer dónde están las partes que son crecientes o decrecientes. ¿De acuerdo? Eso va a ser lo clave aquí. Veamos. Vamos a escribir nuestra función. Entonces, vamos aquí, escribimos raíz. Ahora que ya tenemos la raíz, entonces x que baja al cuadrado, bajamos el cursor menos 9. ¿De acuerdo? No me está tomando la raíz. A ver, vamos a hacerle de nuevo. Al cuadrado menos 9. Ahí ya lo agarro. Bien. Entonces fíjense qué está sucediendo. La función viene desde menos infinito hasta el menos 3, que es donde está la indeterminación, si se acuerdan. Entre menos 3 y 3 la función no está definida. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay valor de la función. Una de las raíces, como dijimos, era x igual a menos 3. Entonces allí llega la función. Ahora, la función viene de menos infinito hasta menos 3, siendo decreciente, y es creciente desde el 3 hasta el infinito. Bien, voy a copiar esta gráfica y se las voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, espero que esto les aclare un poco el asunto y pues estamos en comunicación. Bye.